Albert Einstein tuvo que renunciar a algunos alimentos y bebidas por consejo de sus médicos, y aunque no era propiamente vegetariano, dejó la carne durante los últimos años de su vida. Además, tomaba muy poco alcohol y solía tener en casa siempre frutas de temporada. En el desayuno comía huevos fritos casi a diario y en el almuerzo gustaba de comer frijoles, así como champiñones, castañas y espagueti. ¿Cuáles de estas comidas sirven para incrementar la inteligencia? Quédate, pues hoy te contaré acerca de 20 sustancias y alimentos que pueden ayudarte a ser más inteligente. 1. Cafeína. La cafeína es una sustancia psicoactiva que puedes encontrar en el cacao, el café y el té. Funciona como un bloqueador de los receptores de adenosina en el cerebro y, como consecuencia, sientes menos cansancio. Las ingestas moderadas de esta sustancia, es decir, de 40 a 300 miligramos, aumentarán tu estado de alerta y, a la par, disminuirán tu tiempo de reacción. Además de las bebidas mencionadas, también puedes consumir cafeína en bebidas energéticas y suplementos alimenticios que adicionan esta sustancia. Entre las ventajas que obtienes al consumirla están que aumenta tu función cerebral, mejora el estado de ánimo, la atención y el aprendizaje, aunque la desventaja es que tu organismo puede desarrollar una tolerancia a la sustancia, por lo que con el tiempo necesitarás consumir más para obtener los mismos efectos. 2. Nicotina. La nicotina la puedes encontrar en diversas plantas como el tabaco y también se puede consumir en chicles o ser absorbida a través de la piel con parches. De acuerdo con estudios, esta sustancia hace que mejore el estado de alerta y la atención, además de mejorar la función motora. Algunas investigaciones han descubierto que el consumo regular de nicotina mejora el aprendizaje, la memoria y el estado de ánimo, a la par de reducir la ansiedad. Por otro lado, puede aumentar la frecuencia cardíaca y la presión sanguínea, causando a la larga enfermedades cardiovasculares. En todo caso, al consumir esta sustancia no debes olvidar que conlleva riesgos y que es adictiva. Además, no en todas las personas actúa de la misma manera con los beneficios mencionados, pues esto dependerá de cómo reaccione tu organismo. 3. Teanina. La teanina es un aminoácido que se encuentra en el té y además se consigue en forma de suplemento. Cuando se toman en cantidades moderadas de 200 miligramos, se consigue un efecto calmante, pero no causa somnolencia. Además, estudios han podido comprobar que al ingerir 50 miligramos, es decir, 2 tazas de té, se aumentan las ondas alfa del cerebro, que guardan relación con la creatividad. En el té verde, la teanina es muy abundante, por lo que el consumo de esta variedad de té tiene efectos estimulantes, reduce la tensión física y mental, mejora la cognición, el estado de ánimo y promueve el estado de alerta. También puede tener efectos positivos en la atención y la concentración, pues activa las áreas temporal, parietal y occipital del cerebro, mejorando con ello la memoria y el aprendizaje en general. 4. Ginkgo biloba. El Ginkgo biloba es una planta medicinal asiática que se ha utilizado desde hace más de 2 milenios. Los extractos de este árbol tienen efectos positivos en el cerebro y cuando se utiliza como suplemento puede mejorar la memoria y el procesamiento mental al tomarse todos los días por un periodo de 6 semanas. Además, se ha encontrado que si se consume esta sustancia antes de una actividad que produce estrés, se reduce la presión arterial y el cortisol, una hormona que se libera naturalmente como respuesta al estrés. Aunque se le han atribuido beneficios para el tratamiento del Alzheimer, no hay evidencias científicas que respalden esta afirmación. Se ha utilizado como suplemento para personas con demencia leve y se ha documentado la mejora en los síntomas, pero no sirve para frenar definitivamente el avance de la enfermedad. Se puede consumir en comprimidos, extractos líquidos, geles o infusiones. 5. Modafinilo. El modafinilo es un fármaco que se utiliza para tratar la somnolencia excesiva, pero en 2015 se descubrió que mejora la función cerebral y ayuda en la toma de decisiones. Este medicamento no es de venta libre, pero se puede consumir en su lugar el suplemento adrafinilo, que se metaboliza en el organismo como modafinilo.
Debido a que es un estimulante leve del sistema nervioso central, también se utiliza para mejorar la falta de atención en ancianos, así como para evitar el cansancio en personas que trabajan en horario nocturno o que requieren mantenerse alerta durante periodos prolongados. 6. Bacopa monnieri. La Bacopa monnieri es una planta herbácea que crece en India y en regiones pantanosas de Sri Lanka, China, Nepal, Taiwán y Vietnam, además de algunos estados del sur de Estados Unidos. En la medicina tradicional india ayurveda, esta planta se utiliza para mejorar la memoria y la función cognitiva. En general, se ha comprobado que mejora la salud del cerebro y tiene efectos positivos en las personas que padecen ansiedad. Se considera que esta planta es nootrópica, es decir, que estimula la memoria y potencia la cognición, mejorando el metabolismo cerebral y estimulando el crecimiento neuronal. 7. Rhodiola rosea. La Rhodiola rosea o simplemente rhodiola es una planta herbácea que crece en regiones frías del hemisferio norte. Su uso se remonta a varios siglos atrás y se le atribuyen propiedades medicinales. En 2002 se descubrió que puede ayudar a mejorar la memoria, la atención y el aprendizaje. Los extractos de la planta funcionan promoviendo la liberación de sustancias en el tronco encefálico que activan la corteza cerebral y el sistema límbico, por lo que los procesos cognitivos como el pensamiento, el análisis, la evaluación, el cálculo y la planificación mejoran. Se puede conseguir el extracto de rhodiola en cápsulas y en suplementos líquidos. 8. Creatina. Los suplementos de creatina se utilizan con frecuencia para aumentar el rendimiento deportivo, pero esta sustancia también puede influir en el rendimiento cerebral. De acuerdo con un estudio realizado en 2003, al tomar creatina se pueden notar mejoras en la memoria de trabajo y en la inteligencia. El estudio hecho con 45 personas demostró que el aumento de la ingesta de creatina resultó en una función cerebral mejorada y una reducción de la fatiga mental. La conclusión del estudio fue que la creatina puede ser útil para personas que requieren un impulso mental y que quieren mejorar su rendimiento mental a corto plazo. Todavía no están claros los posibles efectos secundarios de tomar creatina por periodos prolongados. 9. Melena de león. La melena de león es un hongo comestible que ayuda a mejorar la memoria y la función cerebral. Se encuentra en una gran variedad de suplementos alimenticios disponibles en el mercado. Un estudio demostró que en casos de deterioro cognitivo leve, este hongo logra mejoras cuando se consume 3 veces al día en comprimidos de 250 miligramos durante un periodo de 16 semanas, cubriendo una dosis de 1000 miligramos diarios. En la medicina tradicional, este hongo se utiliza porque tiene efectos hipoglucemiantes, es decir, que disminuye los niveles de glucosa en la sangre, por lo que puede ser usado en tratamientos contra la diabetes. 10. Piperina. La piperina es una sustancia alcaloide que se encuentra en la pimienta negra y la pimienta larga, que por muchos años se ha utilizado en la medicina tradicional asiática para combatir problemas digestivos, así como para otras dolencias. Recientemente se descubrió que tomar suplementos con piperina puede beneficiar al cerebro. En 2008, un estudio demostró que la piperina mejora la función cerebral y que posee una actividad similar a la antidepresiva, a la par de las mejoras cognitivas. Además, la piperina tiene efectos antiinflamatorios, analgésicos, anticonvulsivos, antiulcerosos y antioxidantes. 11. Jengibre. El jengibre es una planta que pertenece a la familia de las zingiberáceas, que se originó en los bosques lluviosos tropicales de India. Durante milenios ha sido utilizado como medicina y es conocido por sus propiedades que contrarrestan la pérdida de memoria. Diversos estudios han demostrado que tomándolo como suplemento se puede mejorar la función cognitiva, la atención y el tiempo de reacción. En un estudio de 2011 con 60 participantes femeninas a las que se les administraron dosis de 400 y 800 miligramos una vez al día durante 2 meses, se obtuvieron resultados positivos. Se evaluaron la memoria de trabajo y la función cognitiva de las participantes, concluyéndose que el extracto de jengibre es un potenciador cognitivo. 12. Bayas. Las bayas, como las fresas, los arándanos y las moras, tienen antioxidantes que pueden ayudar a mejorar la salud de tu cerebro.
Los estudios demuestran que consumir estos frutos ayudan a la desaceleración del deterioro cognitivo, y es que las bayas tienen un alto contenido de flavonoides, un tipo de antioxidantes que pueden atravesar la barrera hematoencefálica y afectar de manera positiva las áreas cerebrales que se relacionan con el aprendizaje y la memoria. Según los estudios, basta con consumir media taza de bayas cada día para beneficiarse de sus propiedades. Y, como beneficio extra, consumirlas durante el desayuno puede ayudarte a bajar de peso. Si esto último es uno de tus objetivos, no olvides obtener asesoría nutriológica. 13. Nueces. Las nueces pueden resultar sumamente útiles para la salud cerebral, pues son una fuente de ácido alfa-linolénico, que es un ácido graso omega 3. En un estudio de 2015 se encontró que al consumir nueces se mejoran los puntajes de las pruebas cognitivas. Consumir nueces de manera frecuente mejorará tu memoria y además funcionarán como un antidepresivo natural, pues también favorecen la producción de serotonina, una sustancia que se relaciona con la sensación de bienestar. Puedes beneficiarte de las nueces agregándolas en tus comidas como ensaladas, preparados con frutas o comiéndolas solas. 14. Uvas Concordia. Las uvas Concordia se derivan de la especie de uva vitis labrusca o uva fox, que se utiliza para hacer vino y jugo. El consumo de estas uvas puede ayudar a personas con problemas cerebrales, por ejemplo, deterioro cognitivo relacionado con la edad. Además, también aumentan el flujo sanguíneo a áreas cerebrales que se relacionan con la memoria. Por otro lado, estas uvas también están relacionadas con propiedades antiinflamatorias y analgésicas. Si quieres agregar estas uvas a tu dieta, prueba adquiriendo jugos que estén elaborados al 100% con uvas Concordia. 15. Semillas de calabaza. En general, las semillas pueden resultar útiles para la salud cerebral, pero en especial las semillas de calabaza, pues contienen omega 3 y magnesio. El magnesio desempeña un papel importante en el estado de ánimo y en la función cerebral. También contienen zinc, que ayuda a la salud del cerebro. Al consumir una taza de semillas de calabaza, estarás obteniendo el 15% del zinc que necesitas al día. Entre otros beneficios que conlleva el consumo de este tipo de semillas están los efectos antioxidantes, el combate a algunos tipos de cáncer, la regulación de la presión arterial, el alto contenido de fibra y la mejora en el sueño. 16. Cúrcuma. La cúrcuma es conocida por sus múltiples beneficios para la salud, como el alivio de la acidez estomacal y los problemas digestivos. Se ha encontrado que la curcumina, sustancia presente en la cúrcuma, tomada como suplemento, puede ayudar a detener el deterioro cognitivo. Además, la curcumina posee polifenoles que actúan en la oxidación y la inflación, reduciendo los efectos de la artritis, la ansiedad, los niveles de grasa en la sangre y el síndrome metabólico. Por si fuera poco, la curcumina también puede ayudar a mejorar el rendimiento físico y a recuperarse de dolores musculares causados por el ejercicio. 17. Kale. La kale o col rizada tiene muchos nutrientes, entre los que destacan la vitamina K, vitamina A, vitamina C y manganeso. Esta y otras hojas verdes pueden ayudar a la salud de tu cerebro, según un estudio de 2017, donde se comprobó que las personas que consumen hojas verdes diariamente tienen una mejora en su función cognitiva. Además, la kale tiene un alto contenido de hierro, superando a la carne de res, un alto contenido de calcio, de omega 3 y tiene una cantidad considerable de potasio. Para consumir estas hojas y obtener todos sus beneficios, puedes optar por comerlas crudas, agregarlas a ensaladas, saltearlas con ajo y cebolla u hornearlas para que queden crujientes. 18. Aceite de oliva. El aceite de oliva se elabora a partir de las aceitunas, un alimento rico en polifenoles, poderosos antioxidantes. De acuerdo con un estudio de 2016, los polifenoles pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades degenerativas como el Alzheimer, el Parkinson y los accidentes cerebrovasculares.
Otros beneficios de consumir aceite de oliva son que ayuda a perder peso, pues contiene grasas saludables. Alivia inflamaciones leves, reduciendo dolores asociados con articulaciones y músculos. Tiene propiedades anticancerígenas por su alto contenido de ácido oleico. Mejora la respuesta inmune por sus antioxidantes. Controla la presión arterial y regula el colesterol. Es importante que lo consumas extra virgen y de preferencia crudo, sin exceder de 20 gramos al día. Lo puedes usar como aderezo para ensaladas, como ingrediente en salsas o rociado en tus alimentos favoritos. 19. Cacao. El cacao contiene compuestos estimulantes para el cerebro como los flavonoides. Al llegar al cerebro, estos compuestos causan efectos positivos en las áreas del aprendizaje y la memoria, además de mejorar la cognición. Por otro lado, el cacao mejora la salud cardiovascular, lo que deriva en un mejor flujo de sangre hacia el cerebro, y esto ayuda a que se obtengan más oxígeno y nutrientes. El contenido de antioxidantes del cacao supera al té verde y al vino tinto, lo que convierte a este alimento en una gran opción para prevenir enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y algunos tipos de cáncer. Gracias a que contiene feniletilamina y anandamida, produce efectos placenteros a nivel cerebral y causa una sensación de relajación y bienestar. Consúmelo de forma líquida, preparando una bebida con polvo de cacao disuelto en leche o agua caliente. La dosis recomendada es de 1 a 2 tazas unas 3 veces por semana. 20. Aguacate. El aguacate contiene grasas monoinsaturadas que potencian la actividad neuronal y mejoran la atención. Las grasas monoinsaturadas se consideran grasas saludables, pues limpian las arterias, y con ello la sangre llega mejor al cerebro, optimizando su rendimiento. Por otro lado, también contiene omega 3, antioxidantes y vitaminas. Se recomienda consumir medio aguacate diariamente para obtener todos sus beneficios, entre los que se encuentran la reducción del colesterol malo, aumento del colesterol bueno, regularización del azúcar en la sangre, evitar la resistencia a la insulina, desinflamación de las articulaciones, mejora de la digestión y nivelación de la presión arterial. Si quieres seguir aprendiendo, visita estos hábitos de Nikola Tesla que te ayudarán a ser más inteligente. Dale a like si te ha gustado y suscríbete con la campanita activada. ¡Hasta pronto!